Buen día. Le damos gracias a Dios por permitirnos llegar hasta usted por medio de este video y saludarles con mucha alegría, con todo nuestro corazón. Queremos decirles que los extrañamos, pero sabemos que usted está cuidando de su salud y de la salud de su familia, tomando en cuenta las indicaciones del gobierno del estado, y si Dios nos permite, pronto podremos estar juntos de nuevo, dándole la gloria de Dios en este lugar. Amén. Bueno, entonces, sabiendo que se encuentra bien, queremos invitarle a que nos acompañe a alabar a nuestro Dios, pero antes quisiera leerle Éxodo 15:2. Ese capítulo tiene como título Cántico de Moisés y de María. Y de este cántico quisiera resaltar el versículo 2, que dice así: Jehová es mi fortaleza y mi cántico, y ha sido mi salvación. Este es mi Dios, y lo alabaré, Dios de mi Padre, y lo enalteceré. A través de este versículo podemos notar que Moisés sabía exactamente lo que en verdad significaban estas palabras: mi fortaleza, mi cántico, mi salvación, mi Dios, mi Padre. En este tiempo complicado que estamos pasando, podemos preguntarnos: ¿Dios es mi fortaleza? ¿Dios es mi cántico? ¿Dios es mi Padre? Al decir sí, Él es mi Dios, produce en nosotros ese deseo de cantarle con todo nuestro corazón, de adorarle, agradecidos por lo que Él está haciendo en nuestras vidas. ¿Está de acuerdo conmigo? Chicos, ¿están de acuerdo? Les invito entonces a que le cantemos al Señor con mucha alegría, con mucho gozo y agradecimiento en nuestro corazón. Acompáñenos a cantarlo. Son
Gracias por tu fortaleza, Señor, por tus maravillas que son nuevas cada mañana, Señor. Gracias te damos porque tu presencia en nuestras vidas, Señor, nos ayuda a ver la vida de otra manera, Señor. Gracias. Acompáñanos a cantarlo. Una cosa.
Así es, Señor. Tu presencia trae gozo a nuestras vidas, Señor, y nos bendice grandemente. Gracias, Señor, porque ahora ya no somos más extraños, sino que somos hijos tuyos por medio de Cristo. Cristo nos ha acercado a ti, Señor, del trono de tu gracia, ante tu presencia, Señor. Estamos totalmente agradecidos por lo que tú has hecho por nosotros, Señor Jesús, porque ahora podemos disfrutar la presencia del Padre, porque ahora podemos acercarnos confiando en que tú nos escuchas, Señor, y que tú respondes también a su debido tiempo, conforme a tu voluntad, porque tú eres un Dios soberano, Señor. Gracias te damos, porque en ti tenemos gozo, aún en medio de la tormenta, Señor. Tú traes gozo a nuestro corazón, tú traes gozo a nuestra vida, porque tu presencia nos hace ver las cosas diferentes, Señor. Gracias te damos, Señor, por estos momentos tan hermosos, Señor, que no se compara a nada. Tu presencia lo llena todo, Señor. Aquí estamos delante de ti, Señor, exaltándote con nuestro corazón, porque solamente tú eres digno. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. ¿Está listo para escuchar la palabra de Dios a través de este mensaje el día de hoy? Muy bien, pues le invito a que prepare su Biblia, prepare su libreta y prepare su corazón, que al Señor le importa que usted esté dispuesto a aprender su palabra el día de hoy. En el nombre de Jesús. Amén. Muy buenos días, queridos hermanos. Qué gusto una vez más encontrarnos en este momento tan especial para tomar el alimento de la palabra de Dios. Esperamos que todos están bien en sus hogares, recibiendo el alimento que Dios nos ha preparado. Hoy vamos a seguir con nuestra serie, Las metáforas de un cristiano, con la lección número 10, que se llama En la esclavitud hay bendición. Para esto voy a leer en el libro de Romanos, capítulo 6, versículo 15 al 23. La palabra de Dios dice: ¿qué pues? ¿Pecaremos porque no estamos bajo la ley, sino bajo la gracia? En ninguna manera. ¿No sabéis que si os sometéis a alguien como esclavos para obedecerle, sois esclavos de aquel a quien obedecéis, sea del pecado para muerte o sea de la obediencia para justicia? Pero gracias a Dios, que aunque erais esclavos del pecado, habéis obedecido de corazón aquella forma de doctrina a la cual fuisteis entregados, y libertados del pecado, vinisteis a ser siervos de la justicia. Hablo como humano por vuestra humana debilidad, que así como para iniquidad presentasteis vuestros miembros para servir a la inmundicia y a la iniquidad, así ahora para santificación presentad vuestros miembros para vivir a la justicia, servir a la justicia. Porque cuando erais esclavos del pecado, erais libres acerca de la justicia. Pero ¿qué fruto teníais en aquellas cosas de las cuales ahora os avergonzáis? Porque el fin de ellas es muerte. Mas ahora que habéis sido libertados del pecado y hechos siervos de Dios, tenéis por vuestro fruto la santificación y como fin la vida eterna. Porque la paga del pecado es muerte, mas la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús. En la esclavitud hay bendición. Cualquiera pudiera decir que pensar en que la esclavitud hay bendición o maldición, pues cómo entonces entender
en esclavitud pueda traer bendición. Pero esto es lo que dice la palabra de Dios. En esta porción que acabamos de leer, hay una palabra que se repite varias veces y es la palabra siervo. En aquellos tiempos, en la iglesia de los romanos, se estaba levantando una creencia, una doctrina, que decían que no importaba cómo una persona podía vivir, ni cuántos pecados o maldad podía tener en su corazón. Siempre decían ellos, Dios siempre es bueno y su gracia es abundante, siempre. Pero el apóstol Pablo, a partir del versículo 22, tiene la intención de dejar bien claro que ese modo de pensar es totalmente contrario a la verdad del Evangelio. Y ahí él comienza a presentar defensa del Evangelio. Establece una verdad fundamental, que hay una enorme diferencia de una vida de pecado y una vida llena de santidad de un hijo de Dios. Un muerto respira, un muerto habla, camina, palpa, mira. Un muerto no se puede alimentar de pecado porque está muerto. No respiramos, no hablamos, no caminamos en el pecado, no lo tocamos, no nos alimentamos de él porque estamos muertos. Primera de Pedro 2:24 dice, quien llevó él mismo nuestros pecados en su cuerpo sobre el madero, dice, para que nosotros, estando muertos a los pecados, vivamos a la justicia, y por cuya herida fuisteis sanados. Cristo murió en la cruz para que nosotros pudiéramos morir al pecado. ¿Qué acabo de decir? Que Cristo murió en la cruz para que nosotros pudiéramos morir al pecado. Cristo afirma que la muerte produce fruto. En San Juan 12:24 dice, si el grano de trigo no cae a la tierra y muere, queda solo. Pero si muere, dice, lleva mucho fruto. La pregunta aquí es, ¿cómo es que algo muerto puede llevar fruto? Porque la muerte del que está hablando el apóstol Pablo, o también menciona Jesús en el Evangelio de San Juan, cuando esto sucede, no es que quedemos en un estado de inmovilidad o en un estado cadavérico que no se mueve. Cuando nosotros morimos al pecado, algo milagroso Dios provoca o hace que suceda en nosotros. Lo natural es que cuando el cuerpo muere ya no se mueve, pero nosotros cuando morimos al pecado es cuando precisamente tenemos vida. Pero es una vida que solamente Dios da. Morimos a la vida pasada y Dios nos da una vida nueva. Romanos 6, capítulo 6, dice, sabiendo esto, que nuestro viejo hombre fue crucificado juntamente con él, para que el cuerpo de pecado sea destruido, a fin de que no sirvamos más al pecado. Sabiendo esto, que nuestro viejo hombre fue crucificado juntamente con él, para que el cuerpo de pecado sea destruido. ¿Para qué? Para que ya no sirvamos más al pecado. Entonces el objetivo de que la naturaleza vieja muera es para que ya no sirvamos nosotros más al pecado. Cuando nosotros venimos en arrepentimiento al Señor y le pedimos perdón por nuestros pecados, en ese momento morimos. Pablo explica eso en un versículo, en Epístola a los Gálatas, capítulo 2, versículo 20. Con Cristo estoy juntamente crucificado y ya no vivo yo. Dice más, Cristo vive en mí.
Y lo que ahora vivo en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. ¿Cómo entonces o en dónde encaja el hecho de que la esclavitud traiga bendición? Precisamente por lo que leímos en Romanos 6:6. Sabiendo esto, que nuestro viejo hombre fue crucificado. ¿Cuál es el objetivo del sacrificio de Cristo en este versículo? Al final dice, para que no sirvamos más al pecado. Aquí la palabra servir quiere decir esclavo, esclavitud, alguien que se toma por presa. Y en el versículo 15 y 16, Cristo Jesús nos ve como esclavos, ya sea del pecado para muerte o de la obediencia para justicia. La pregunta muy importante que cada uno de nosotros debemos hacernos es, ¿de quién somos nosotros esclavos? Todas las personas en el mundo, sin excepción, son esclavos del pecado o de la obediencia. En el versículo 17 dice, aunque erais en otro tiempo, en el pasado, sí, todos nosotros estábamos esclavos en el pecado. Y el hombre siempre ha luchado por ser libre, pero en realidad siempre ha sido esclavo. ¿Escuchan bien lo que voy a decir? No hay peor esclavo que el que ignora que lo es. Versículo 18 dice, y libertados del pecado, vinisteis a ser siervos de la justicia. Libres del pecado, no podemos hacer entonces lo que queramos, porque dice, vinisteis a ser siervos. Y aquí la palabra siervos quiere decir esclavo. Vinisteis a ser esclavo de la justicia. Puede parecer injusto porque queremos ser libres, pero al libertarnos del pecado, ahora nos toma el Señor para que seamos esclavos de Él. Entonces, de una o de otra forma, de todos modos somos esclavos. Como esclavos del pecado, hacías lo que el pecado te ordenaba hacer. No tenías libertad de oponerte porque erais esclavos de él. No tenías voz, no tenías voto. El pecado te decía miente y tú mentías. El pecado te decía roba y tú robabas. El pecado te decía odia y tú odias. No tenías fuerza para oponerte porque eres esclavo del pecado. Jesús dijo a los judíos, si permanecéis en mi palabra, seréis mis discípulos. Y los judíos se enojaron y le respondieron, linaje de Abraham somos y jamás hemos sido esclavos de nadie. No hay peor esclavo que el que ignora que lo es. Versículo 34 dice, de cierto os digo, que todo aquel que hace pecado, esclavo es del pecado. Los judíos habían sido esclavos en Egipto, todos sabemos esa historia. También sabemos de que habían sido esclavos en Babilonia y con los asirios también. Jesús no habla de una esclavitud natural, sino de una esclavitud del pecado. Todo aquel que hace pecado es esclavo del pecado. La palabra aquí hacer quiere decir empollar. Todo aquel que empolla pecado, esclavo es del pecado. No sé si usted conoce, sabe o ha visto cuando la gallina está empollando sus huevos. Esa gallina va a estar allí en su nido con sus huevos
calentándolos. Y aunque por rato se vaya a comer o a tomar agua, de todos modos va a regresar, y esto lo va a hacer por 21 o 24 días, hasta que esos huevos truenen y salgan los pollitos. Entonces, la mamá va a dejar el nido. Pero esos 21 o 24 días es esclavo de sus huevos. Y esto es lo que quiere decir la palabra hacer. El que hace pecado, esclavo es del pecado. El que empolla pecado, esclavo es del pecado. El versículo 18, Romanos 6, que nos referimos hace rato, dice: libertados del pecado, venimos a ser esclavos de la justicia. Cuando Jesús dice, conoceréis la verdad, en Juan 8:32, y la verdad os hará libres, Jesús no está hablando de una libertad para hacer, para decidir lo que tú quieras o vivir como tú quieras. No promete una libertad en el que tú puedas decidir sobre tu propia vida, porque aún tu cuerpo le pertenece a Dios. Es su templo del Espíritu Santo. Esa verdad te hace libre, pero te hace libre del pecado, porque erais esclavos del pecado. Tú podrías decirme entonces, ¿y qué del libre albedrío, hermano? El libre albedrío lo puedes usar para decidir de quién quieres ser esclavo, del pecado o de Cristo. ¿Libres para casarte con quien tú quieras? Sí, puedes hacerlo, pero si esto no está dentro de su voluntad, si esto no está dentro de los planes de Dios, Dios lo considera desobediencia, y desobediencia es pecado. Podemos elegir dónde trabajar, podemos elegir cualquier cosa, pero si aquello no está dentro de la voluntad de Dios, Él lo determina como desobediencia. Puedo decidir cómo educar a mis hijos, cómo instruir a mis hijos, pero si esa decisión está hecha en contra de la voluntad de Dios o en algo que va contra de la voluntad de Dios, entonces Él lo considera desobediencia. Jesús entonces está hablando de la libertad del pecado. Ahora somos esclavos de Cristo, y por eso es que en la esclavitud hay bendición. Todos recordamos el pueblo de Israel cuando sale de Egipto, con mano poderosa cruzaron el Mar Rojo, y cuando estaban al otro lado ellos danzaron y cantaron a Dios por este tremendo milagro de haberlos hecho cruzar y haber muerto a todo el ejército de Faraón en el mar. ¿Qué te parece entonces si ese pueblo de muchos miles se diera a la desbandada porque ahora son libres? Sí, fueron liberados de Egipto, pero no para ser libres, porque a partir de que ellos cruzaron el Mar Rojo, Dios le dijo en Éxodo 9:5, ustedes son mi especial tesoro, mi propiedad, diciéndoles, ustedes van a hacer mi voluntad, diciéndoles, ustedes van a ser mis esclavos y ustedes van a hacer lo que yo les diga. Le dice a Moisés, ahora ve por este rumbo. Y por todos esos 40 años, Dios estuvo dirigiendo a su pueblo, porque ese pueblo era su especial tesoro. Y día tras día, año tras año que estuvieron en el desierto, ellos vieron la maravillosa provisión de Dios, de ese amo que tiene sus esclavos, pero que les da lo que necesitan, porque son su especial tesoro, porque son propiedad de Dios, porque ya no son de Egipto. Este amo que es todopoderoso, que todo le pertenece, elige a un pueblo
para ser su especial tesoro. Y dentro de todas sus posesiones, porque Él es eterno y de Él es toda la tierra y todo el universo, Él elige a un pequeño grupo de personas para ser un tesoro especial para Él. Primera de Pedro 2:16 dice, como libres, pero no como los que tienen la libertad como pretexto para hacer lo malo, sino como siervos, o sea, esclavos de Dios. Como libres, pero no como los que tienen la libertad como pretexto para hacer lo malo, sino como siervos de Dios, como esclavos de Dios. Hoy la humanidad ha hecho a un lado esa dirección de Dios. Han aprobado muchas leyes que van en contra de la ley de Dios. Han usado esa libertad para mal. Es malo y es denigrante lo que se ha hecho. Ahora la pregunta ¿es malo ser esclavo? Depende de quién seas tú, esclavo, o de quién sea tu amo. Dios es egoísta, Dios es controlador, un dictador que quiere controlarnos, que quiere perjudicarnos, absolutamente no. El panorama que les tocó vivir aquellos tiempos y que vieron los escritores como el apóstol Pablo, ser esclavo era una cosa muy común en esos tiempos, en esa época. Y había diversidad de tipos de esclavos también, como había diversidad de personas o amos. Por ejemplo, había amos en el campo que tenía esclavos en su casa. En las casas mismas de unos había también esclavos, había amos. En las ciudades había amos y esclavos. En los negocios había amos y esclavos. En los ranchos había amos y esclavos. Y lo que los diferenciaba era el amo que tenían. Cuando ellos escriben, como el apóstol Pablo, esto es el panorama de lo que había en ese tiempo, de la esclavitud que estaba en su mente. La calidad de vida de un esclavo dependía de la bondad y carácter de su amo que tenía. Había esclavos que trabajaban para hombres muy poderosos. Ellos recibían protección social, cuidado económico. Eran hombres muy respetados. Algunos eran hombres envidiados también. Entonces este tipo de esclavos no se preocupaban de lo que iban a comer el día de mañana, porque sus amos les proveían de todo lo necesario. Un amo, un patrón así, tan bueno como que había en ese tiempo, que no le retrasaba su sustento, se consideraba un amo bueno. Y de lo único que se debía preocupar el esclavo era hacer las cosas bien y agradar a su amo. Todos hemos leído Mateo 25, 14 al 23, donde habla de que un hombre juntó a sus siervos y les encargó ciertos números de talentos, y él se fue lejos. El que recibió 10, a partir de ese día, se dedicó a trabajar porque sabía que su amo, aunque tardara, regresaría. Igual lo hizo el de 5 talentos, igual el de 2, igual el de 1. Bueno, el de 1 fue y lo enterró. Él no entendió que debía trabajarlo. Ambos, el de 10 y el de 5, a lo único que se dedicaron fue trabajar por su amo y hacer producir ese talento o esos talentos que les había encargado. El amo estuvo mucho tiempo fuera y los hombres acá siempre estuvieron trabajando. Cuando el amo regresó, llamó a sus esclavos para hacer cuentas
y recompensó a los que se habían dedicado con esfuerzo, con trabajo, para entregar doble de lo que había puesto el amo en sus manos. ¿Por qué es peligroso el que nosotros ignoremos o que alguien ignore que es esclavo de algo, pensando que no es esclavo de nadie? Como decían los judíos, los fariseos, nosotros nunca hemos sido esclavos de nadie. Del linaje de Abraham somos. ¿Por qué corre? ¿Por qué no hay peor esclavo que el que no se da cuenta que lo es? Porque corre el peligro de creerse amo. Corre el peligro de sentirse dueño. Y nosotros no podemos cometer ese error de creernos dueños de algo, cuando en realidad somos esclavos. Olvidar o ignorar esto, nos podemos comportar como dueños y comenzar a ordenar, comenzar a decidir en cosas que solamente nuestro amo tiene que hacer. Si este amo era un hombre ocupado en un puesto muy importante en la ciudad, así también el valor del esclavo era importante. San Juan 15:15 dice: ya no os llamaré siervos, porque el siervo no sabe lo que hace su señor, pero os he llamado amigos, porque todas las cosas que oí de mi Padre os las he dado a conocer. Ya no nos llama esclavos, sino amigos. Pero no está diciendo que vamos a dejar de ser esclavos. Dejamos de ser llamados esclavos, pero somos amigos. Nunca vamos a dejar de ser esclavos de nuestro Dios. Esto parece muy importante porque el Señor está reconociendo nuestra fidelidad al decirnos: ya no te voy a llamar esclavo, ahora tú eres mi amigo, porque todo lo que yo les he dado lo recibí de mi Padre y se los he entregado. Cuando en la familia el esclavo mostraba fidelidad y mucha dedicación y trabajo, su amo lo trataba como un hijo. Ya no era tratado como un esclavo, era tratado como parte de la familia. Aunque Dios nos trate tan bien, y como amigos o hijos, nosotros siempre vamos a ser esclavos a su servicio. Aunque nos dé un lugar al lado de su hijo, siempre vamos a ser esclavos. Los esclavos que tenían amos abusivos, soberbios, agresivos, tenían una vida de miseria. Tenían sus cuerpos marcados por los látigos. Los sometían a trabajos pesados, forzados. Y sus hijos eran vendidos como objetos. Pero Dios es un amo tan hermoso que nosotros somos sus esclavos y Él nos trata como a hijos. ¿Qué jefe o amo trataría a sus empleados como un hijo? Aunque sea un hombre de mucha confianza, jamás lo va a tratar como un hijo. Pero Dios sí nos trata a nosotros como si fuéramos sus hijos. Dios nos llama hijos. Jesús nos llama hermanos. Pero resulta que seguimos siendo esclavos. Y nuestro único objetivo es complacer a nuestro amo en todo. Filipenses 2:7 dice: sino que se despojó a sí mismo tomando forma de siervo, tomando forma de esclavo, hecho semejante a los hombres. La palabra despojarse habla de vaciarse de su lugar de preeminencia para ser un siervo, para ser un esclavo. Si Jesús tomó forma de esclavo
Lo más coherente para nosotros es que nosotros imitemos también sus acciones y su comportamiento. Juan 6:38 dice, porque he descendido, o sea, porque me he despojado, porque me he vaciado del cielo, dice, no para hacer mi voluntad, sino la voluntad del que me envió. Esta es la verdadera actitud de un siervo, esta es la verdadera actitud de un esclavo. No hace nada por su propia cuenta, no sigue su propia voluntad, sino cumple la voluntad de su Señor. Si somos sus hijos, eso es lo que debemos hacer. Dejar que Él gobierne nuestras vidas como nuestro Padre y como nuestro amo. Y nosotros dispuestos solamente a hacer su voluntad. El amo, el dueño, va a ser amo y dueño siempre. Desde que Eva tomó y comió del fruto, porque Satanás le dijo, ¿vas a ser como Dios? Desde ese momento, ese pensamiento pasó a todos los hombres sobre la tierra. Vas a ser como Dios, gobernar, dirigir, tomar decisiones, ser autónomo, ser independiente. Pero Jesús dijo en San Juan 4:34, mi comida es que haga la voluntad del que me envió y que acabe su obra. Hacer su voluntad y acabar su obra, ese debe ser nuestro alimento. Esa es la tarea que tenemos que hacer, porque esto fue lo que nos encomendó el Señor. ¿Qué es lo que satisface nuestra vida? ¿Qué es lo que le da fuerza a nuestra vida? ¿Qué es lo que nos da energía? ¿Qué es lo que nos hace crecer? Hacer la voluntad del Padre. En Romanos 6:19 dice, hablo como humano por nuestra humana debilidad, que así para iniquidad presentasteis vuestros miembros para servir, o sea, para ser esclavo de la inmundicia y a la iniquidad, así ahora para santificación presentad vuestros miembros para servir o para ser esclavo de la justicia. Si el alimento de Jesús era hacer la voluntad del Padre, cualquier otro alimento entonces es falso y no puede ser nutritivo. Cualquier alimento que el pecado te ofrezca es falso. Solamente quiere matarte y quiere destruirte. La diversión, las amistades, el trabajo, los hijos, la familia, el negocio, no satisfacen como puede satisfacer el Señor. No digo que están mal, trabajo, familia, hijos, diversión, pero cuando nosotros dependemos más de ellos, ese es el problema. Y lo mejor que tú debes hacer es cumplir la voluntad de Dios. Es lo único que satisface. Todo lo demás deja insatisfecho, deja un vacío. Cumplir la voluntad de Dios es lo que te va a dar fuerzas, es lo que te va a animar, que te va a dar vida, que te va a hacer crecer. Entonces, nunca dejes de hacer la voluntad del Padre, del amo o del patrón. Cuando tú dejas de hacer las cosas que Dios te dice que dejes, eso te hace, cuando tú dejas de hacer las cosas que Dios te dice que dejes, eso te hace crecer, te hace tener fuerzas porque estás haciendo la voluntad del Padre. Cuando en obediencia le hablas a una persona del Evangelio, te hace sentirte bien porque eso es hacer la voluntad del Padre. Cuando comienzas a poner orden en tu familia, en tu casa, en tu vida misma, haciendo la voluntad de Dios, esto te llena de satisfacción. La mejor comida para el esclavo es hacer la voluntad de su amo. Y eso hace crecer y eso hace madurar. Y no hay nada mejor en tu vida que hacer la voluntad de nuestro amo.
San Juan 17:4, el Señor Jesucristo dice: yo te he glorificado en la tierra, he acabado la obra que me dijiste o que me diste que hiciese. Yo te he glorificado. ¿Cómo glorificó Jesús al Padre? Obedeciendo y haciendo su voluntad, hasta que acabó la obra que Dios le encomendó, la redención de los hombres, nuestra salvación. Hasta que cumplió y terminó todo trabajo y nada quedó inconcluso, nada quedó por hacer. ¿Quieres que tu vida glorifique a Dios? Empieza a cumplir la voluntad de Dios en la obra que Él te dio, como padre, como esposo, como hijo, como miembro del cuerpo de Cristo, iglesia. Salmo 119:35 dice: guíame por la senda de tus mandamientos, porque en ella tengo mi voluntad. Guíame por la senda de tus mandamientos, porque en ella tengo mi voluntad. O sea, Señor, yo voy a hacer tu voluntad, yo voy a cumplir tus mandamientos. Inclina mi corazón. Y esta debe ser nuestra oración todos los días. Inclina mi corazón a tu palabra hoy, Señor. Inclina mi corazón a que esté dispuesto a hacer tu voluntad. Por eso es que en la esclavitud hay bendición. Dice Romanos 6:22, y como fruto el fin, la santificación y la vida eterna. Entonces, un amo como este nunca vamos a encontrar, porque nos alimenta, nos cuida, nos da también la importancia que cada uno tiene para él. Nos anima cuando estamos tristes, nos consuela cuando nos sentimos solos. Él viene y está con nosotros. Él no te roba, no te miente, no te estafa, no se aprovecha de ti, no abusa, porque te hizo hijo, te trata como un hermano, su Hijo Jesucristo. Y con eso quedamos completamente satisfechos. Una de las cosas más importantes es que cuando somos esclavos, al final vamos a recibir una paga por nuestro servicio. Y ningún amo le paga a sus esclavos por su servicio. En el Antiguo Testamento, cuando un esclavo quería irse de la casa del amo, podía hacerlo en determinado tiempo establecido. Pero si ese esclavo había llegado solo se tenía que ir. Si había llegado con su esposa y ahí habían tenido hijos, se podían ir ellos dos solos, porque sus hijos nacidos en casa del amo eran del amo. Ellos no podían salir. Pero si acaso el amo le había dado esposa y también allí le habían nacido hijos, él debía salir solo. La esposa y los hijos quedaban en poder del amo. Pero aquí el amo, nuestro Dios, nuestro gran amo, nos paga por nuestro servicio, la vida eterna. Hebreos capítulo 11, versículo 24 al 26 habla de Moisés, quien puso sus ojos en el galardón, rehusó llamarse hijo de la hija de Faraón, porque él miraba el galardón más valioso que la sabiduría, que la cultura, que el renombre, que la fama, el dinero y todo lo que los egipcios tenían. El apóstol Juan también dice que debemos tener cuidado para no perder el fruto de nuestro trabajo. Segunda de Juan, versículo 8, dice: mirad por vosotros mismos, para que no perdáis el fruto de vuestro trabajo, sino que recibáis galardón completo.
Fíjense cómo Dios tiene un galardón completo para nosotros. Y el apóstol Pablo en 1 Corintios 9:24 dice: corred de tal manera que lo obtengáis. ¿Qué cosa? El galardón, el premio del servicio. Los esclavos de Cristo van a recibir una paga, vida eterna, cuando podemos caminar con nuestro Creador. Y lo único que el amo demanda de nosotros es obediencia y servicio. Y él dice: buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, lo demás vendrá por añadidura. A pesar de los problemas, a pesar del dolor, a veces la desesperación, que nuestra oración siga siendo como la del Señor Jesús en el huerto: Señor, si quieres, pasa de mí esta copa, pero no se haga mi voluntad, sino la tuya. Esta es la actitud de un esclavo. Por eso, en la esclavitud hay bendición. ¿No te da gusto esto? Nos debe alegrar el corazón, porque si bien es cierto, a veces el servicio no es en momentos tan agradable, pero haciéndolo para Dios, con todo nuestro corazón, entregándonos completamente a hacer su voluntad, traerá bendición en su momento y como fin la vida eterna. Es la promesa que Dios da a sus hijos, a sus siervos, a sus esclavos. Vamos dándole gracias a Dios por esto que Dios promete a sus hijos. Señor, muchas gracias te damos por tu palabra. Gracias porque entendemos la posición a la que tú nos has llamado, como siervos, como esclavos, como hijos tuyos también. Y gracias por todas esas promesas que tú tienes para nosotros y que nos motiva cada día a hacer tu voluntad, Señor. Agradarte con nuestro servicio, con nuestro trabajo, con nuestra entrega, con nuestra obediencia, con nuestro compromiso, siempre, Padre, mirando el galardón que un día llegará, Señor. Bendícenos con esta palabra cada uno, Señor, y permítenos seguir entendiendo estas verdades que fortalecen nuestra vida y nos nutren, Señor. Gracias te damos en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Que Dios les bendiga, mis hermanos. Un abrazo a todos hasta sus hogares. Adiós. Dice, tú eres el mismo, tú eres el mismo ayer y hoy, y por siempre. Eres invariable tu amor, cambiarás jamás. Tú eres el mismo. Tú eres el mismo ayer y hoy, y por siempre. Eres invariable en tu amor, no cambiarás jamás. Tú eres el mismo, díselo de nuevo. Tú eres el mismo ayer y por siempre.
eres el mismo ayer y hoy y por siempre. Eres invariable en tu amor, no cambiarás jamás. Solo díselo de nuevo. Tú eres el mismo ayer y hoy y por siempre. Eres invariable en tu amor, no cambiarás jamás. No han sabido, no han sabido, no han oído. Escuchen las naciones, Jehová el Elohim no desfallece, no desfallece, ni se fatiga, y su entendimiento no hay quien lo alcance. No han sabido, no han oído. Escuchen las naciones, Jehová eterno no desfallece, ni se fatiga, y su entendimiento no hay quien lo alcance. Y su entendimiento, y su entendimiento no hay quien lo alcance. No hay quien alcance su entendimiento, y su entendimiento no hay quien lo alcance. Sí, Señor, no hay quien alcance tu entendimiento, Señor. Tú no desfalleces, tú no te fatigas con cansancio, Señor. Tú no duermes, tú no desmayas, Señor.